Teatro Principal celebrará su 225 aniversario con un extenso programa de prestigio, variedad, éxito y talento artístico. Tanto el gerente del Patronato de Artes Escénicas de Zaragoza, José María Turmo, como la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han resaltado la importancia del Teatro Principal en la vida cultural y social de la ciudad. Este equipamiento se inaugura el 25 de agosto de 1799. Se elige el santo de la soberana. El 25 de agosto es San Luis de Francia y se elige el día de San Luis de Francia para honrar a María Luisa de Parma, reina de España, esposa de Carlos IV. Desde este día, pues es verdad que comienza este 25 de agosto, y parece raro, pero ese día comienza la hermosa historia de amor entre Zaragoza y su nuevo teatro, que llega a nosotros con la misma ilusión de aquel día, y después de haber superado, pues cuando uno echa la vista atrás, lo que ve es que los 225 años estos de balance, pues aquí han sucedido todas las administraciones posibles. Los Borbones de la época, la invasión napoleónica a continuación, la restauración de Fernando VII, después las tres guerras carlistas, después, en fin, las dos repúblicas nuestras, la guerra civil, el franquismo. Y como si aquí no hubiera pasado nada, otra cosa que el permanente idilio entre la ciudad y el público. Esto es lo que se mantiene siempre. En todas las administraciones, yo siempre digo que salvo la pandemia que cerró todos los teatros del continente, aquí este teatro ni se cerró durante la invasión napoleónica, ni se hizo durante la guerra civil. Es decir, si no hubiera sucedido esta pandemia, pues no se hubiera cerrado nunca, salvo las reformas. El corazón artístico de la ciudad siempre se ha mantenido aquí, porque este es el corazón artístico y el corazón social de la ciudad. Estamos en la Plaza de España, estamos en el Coso. Y aquí sigue latiendo, sigue el concejo en cuyas manos ha estado siempre. Es verdad que cuando se incendia el Teatro del Hospital se le pide auxilio a la Corte, de la Corte llega el silencio administrativo de costumbre. En esto España, pues creo que no ha debido de cambiar mucho. Y es el ayuntamiento el que ante este silencio administrativo decide desde el primer día a sus expensas erigir y mantener este coliseo. En fin, pocos edificios, como digo, tan simbólicos y tan mimados por su exclusivo administrador y dueño, que es el municipio, el ayuntamiento de la ciudad, ayuntamiento al que le ha dedicado pues, los grandes arquitectos de los dos siglos, desde la gran reforma de Magdalena, de Regino Borovia, a la de los Yarza, a la de Pérez Latorre. La implicación de la ciudad y de su concejo con el teatro ha sido siempre histórica y emocionante. El 14 de julio sí que despediremos la temporada, iniciaremos labores de mantenimiento, pintado, ascensor finalmente a disposición del público. 220 y tantos años después va a llegar el ascensor también para poder subir a todas las plantas del edificio. Y, en fin, esto es un exponente más de que los cuidados son siempre verdaderos mimos. Hoy lo que queremos subrayar es que entre este 5 de septiembre y el 6 de enero presentamos, las tienen en su dossier, 109 funciones a lo largo de 124 días. Subrayo, 109 funciones en 124 días. Y aquí les estoy revelando uno de los secretos mejor guardados de la casa y la explicación a la extraordinaria respuesta del público y a las extraordinarias recaudaciones de estos dos últimos ejercicios. Es decir, hablando en plata, que se programa para todas las sensibilidades. Esto es un objetivo que tenemos siempre muy presente, para todas las sensibilidades. Y se programa mucho, Yo lo que quiero decirles es que están ustedes invitados a venir muy a menudo a esta casa que es la suya, que estaremos encantados de compartir esta tarea gratísima donde las haya, porque hemos tenido oportunidad de acompañar y entretener a docenas de generaciones, porque hemos dado esperanza y hemos conseguido complicidades y sonrisas. Y hemos emocionado a públicos de todas las edades, discurriendo siempre pues, por el camino que nos es propio, que es el de la cultura. Quiero dar paso a otros visitantes que también en este Spirit to Remember
nos vienen a saludar también de tiempo pasado, pues para recordarnos que aquí han pasado tantísimas cosas y a una pequeña teatralización que nos van a obsequiar actores y actrices que nos vienen a visitar del pasado. Este teatro es la luz y el faro de la cultura durante 225 años de todas las generaciones zaragozanas, generaciones que han reído, han llorado, han reflexionado y se han maravillado del grandioso talento de actores, actrices, cantantes y bailarines que han pasado por nuestro escenario. El teatro principal es siempre una plaza dura, porque es verdad que el público zaragozano es un público exigente. Los actores y actrices lo dicen, es un público al que cuesta conseguirle el aplauso y que pocas veces se levanta para hacer una gran ovación. Pero es verdad que el público zaragozano es exigente y por eso les gusta a muchos promotores de obras de teatro y a muchos actores y actrices venir a hacer su estreno nacional en Zaragoza, porque si triunfan en Zaragoza, si consiguen levantar al público zaragozano, saben que ya el resto del camino está hecho. Hace unas semanas tuve el honor de recibir el premio del Teatro Real de Madrid en reconocimiento a nuestra labor divulgativa de difusión cultural. Y este solamente es el primer paso de muchos otros que quedan por caminar. Y por eso hoy vengo a presentarles desde la excelencia cultural de estos 225 años del teatro principal, contarles algunos de los puntos con los que queremos celebrar este 225 aniversario. Creo que tenemos una ocasión firme de poder poner en valor no solamente los 225 años de historia que tenemos, sino la gran labor cultural que tenemos en nuestra ciudad. Por eso el primer paso que vamos a hacer, querida consejera de Presidencia, es solicitar que el Teatro Principal de Zaragoza sea declarado Bien de Interés Cultural del Patrimonio Español. Y yo creo que la ciudad de Zaragoza lo merece. Pero es que este teatro, joya del patrimonio zaragozano, tiene que tener el reconocimiento nacional y que pueda ser el epicentro de la cultura de nuestra ciudad. Tiene que competir, tiene que estar en igualdad de condiciones que otros espacios culturales de nuestra geografía. Vamos a tener una programación como nunca antes habíamos visto en el Teatro Principal, porque el gran trabajo que se ha hecho de búsqueda de las mejores propuestas, las mejores producciones de lírica, de teatro, de ópera, de musicales, están aquí a disposición del público zaragozano para poderlo celebrar como merece el 225 aniversario. Podremos celebrar con una gran gala en el mes de abril un gran acto de celebración conjunto, de reafirmación cultural y ciudadana, y también tendremos un espectáculo cinematográfico muy interesante que podrán disfrutar durante este aniversario, y alguna sorpresa más que les desvelaremos próximamente. Quiero que Zaragoza brille, que siga brillando, no solamente en los planos económicos, que últimamente se oye mucho, sino que siga brillando en el ámbito cultural, a nivel nacional y a nivel internacional.